Damas y caballeros, muy buenas noches a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada La energía nuclear en el Perú, legado, desafíos y oportunidades, a cargo de nuestro expositor, el señor contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto. La conferencia ha sido organizada por el grupo Ciencias del Mar, quien mes a mes comparte o organiza diversas conferencias en las cuales en el mes pasado ha tenido unas conferencias relacionadas a la pesca en el Perú, y en el mes de septiembre seguramente nos sorprenderá con otra de gran importancia. En este caso, la energía nuclear representa una fuente potencial de electricidad baja en carbono que ha sido parte del debate energético en el Perú desde la década de 1970. Con reservas de uranio estimadas en más de 1.000 toneladas, principalmente en el sur del país, el Perú posee un recurso significativo que podría contribuir a la diversificación de su matriz energética y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la implementación de la energía nuclear conlleva desafíos importantes, como la gestión segura de residuos nucleares y la prevención de accidentes. La conferencia del almirante Cristóbal Miletich abordará estos temas cruciales ofreciendo una perspectiva integral sobre las oportunidades y los retos que enfrenta el Perú en el desarrollo de la energía nuclear. A continuación, voy a ceder el uso de la palabra al señor capitán de fragata en retiro, Óscar Bustamante Reategui, quien con su gran experiencia en el campo de la energía nuclear compartirá algunos conocimientos y experiencias de su trabajo con nuestro expositor. Adelante, señor comandante. Muchas gracias. Soy el comandante Óscar Bustamante, como ya lo dijo mi antecesor. Actualmente estoy en el retiro, por supuesto, y trabajo en el Grupo Unión Naval. Para iniciar esta intervención del almirante Miletich, quiero leerles, por favor, con paciencia, un resumen muy resumido sobre la gran experiencia que tiene el almirante Miletich y los estudios que ha realizado, los principales, y los puestos que ha tenido acá en el Perú. Master of Science in Operation Research en PGS East Monterrey, California, Estados Unidos. Master of Strategy Management and Naval Operations, NWC, Newport, Rhode Island, Estados Unidos. Curso de Ingeniería Nuclear, Universidad de Buenos Aires, y en el United Kingdom Atomic Energy Authority. Profesor del MBA de Centrum Católica, de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Escuela Superior de Administración de Negocios ESAN. Secretario técnico coordinador del Comité Especial de Aeropuertos, COPRI. Presidente ejecutivo del Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN. Presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú en la actualidad. Yo he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con el almirante Cristóbal Miletich en tareas relacionadas con la energía nuclear, por ser el que habla una persona que realizó estudios en ingeniería nuclear similares a los que el almirante Miletich realizó. Tengo en esa oportunidad el honor de haber sido invitado para anunciarles la presencia del señor contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, a quien todos ustedes conocen, por supuesto, ya que constantemente nos captura con la escucha y lectura de las formidables y entretenidas conferencias que nos presenta. El almirante Miletich es actualmente uno de los más importantes divulgadores científicos contemporáneos y es peruano, por si acaso. Muchas veces hemos disfrutado de sus gotitas de conocimiento que él periódicamente nos entrega. En esta ocasión
nos sorprenderá con un tema muy importante para nuestro país. Nuestro invitado ha sido presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN durante los años 1989 y 1990. Antes de ello trabajó en el IPEN algunos años más en el área del proyecto de construcción del Centro Nuclear de Investigaciones del Perú. Como recordarán, este fue un proyecto ejecutado en conjunto entre la Comisión de Energía Atómica Argentina como proveedor y el Instituto Peruano de Energía Nuclear como comprador, el cual necesitó de aproximadamente 14 años para su conclusión. El almirante Miletich, o al almirante Miletich, le tocó ser presidente del IPEN durante la fase final del proyecto, que fue la recepción y puesta en marcha de todas las instalaciones del centro nuclear, incluyendo el reactor nuclear de investigación RP-10, de 10 megavatios de potencia térmica. Cuando fue inaugurado este reactor o este centro nuclear, se le consideró el proyecto de ciencia y tecnología más importante de Sudamérica. El trabajo del almirante Miletich en la fase final del proyecto fue una etapa crucial y muy especial en la historia del Perú, ya que nunca se había realizado este tipo de proyectos en el país, con tal grado de participación nacional. Después de concluidas esas tareas, el Perú tampoco nunca ha necesitado el concurso de personal extranjero para realizar las tareas de operación y mantenimiento de nuestras instalaciones nucleares. El proyecto incluyó un proceso de transferencia de tecnología que fue muy exitoso, vistos los resultados durante el paso del tiempo. La conferencia que nos presentará el señor almirante Cristóbal Miletich tratará del siguiente tema: la energía nuclear en el Perú, legado, desafíos y oportunidades. Con ustedes, el señor almirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto. Adelante, señor almirante. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy bien. Como el título lo dice, vamos a hablar sobre el legado, o sea, el pasado, los desafíos actuales, el presente, y las oportunidades, o sea, el futuro. Primero tenemos que tener en cuenta una cosa. En el planeta Tierra existe un delicado equilibrio entre todos los elementos que hacen posible nuestra existencia. Todo funciona en forma armoniosa para hacer posible la vida tal como la conocemos. ¿Qué sigue? Nuestra existencia depende de una burbuja o escudo protector llamado atmósfera, con su capa, por supuesto, con su capa de ozono incluida. Cuando se creó el mundo, la cantidad de gases dañinos en el aire era muy alta, especialmente en dióxido de carbono y gas metano, entre otros. Estos gases fueron arrastrados a las profundidades del planeta junto con los vegetales terrestres y acuáticos que existían debido a los grandes cataclismos que ocurrieron y permaneciendo ahí por millones de años. Las elevadas temperaturas y presiones a las que fueron sometidos convirtieron estos elementos en lo que hoy conocemos como hidrocarburos. Y la única diferencia entre el petróleo y el gas es que unos fueron vegetales terrestres y otros fueron vegetales acuáticos. Pero ambos son vegetales, productos de vegetales. Adelante. Estos compuestos, el carbono, ustedes saben que es esencial para la vida, pero cuando está en demasía, nos causa problemas, sobre todo cuando está en el aire. Estos compuestos de carbono, que estaban enterrados durante más de 450 millones de años, están regresando a la superficie. ¿Y cómo así? Alguien descubrió, sobre todo durante la primera revolución industrial, de que el carbón podría usarse para mover una turbina. En ese momento no era una turbina, sino era un motor alternativo, y producir movimiento.
Entonces, esto originó a que se use algo fuera de lo normal, porque nosotros como personas tenemos una energía, pero nuestra energía es muy pequeña. La energía equivale a 50 watts, nada más. Imagínense una bomba de luz de 50 watts, esa es nuestra energía diaria. Después, por supuesto, el hombre utilizó animales. Los animales, por ejemplo, el caballo tiene una potencia de 500 watts. O sea, un caballo hace el trabajo de 10 personas. Pero después se usó el viento para navegación sobre todo y se usó el agua para los molinos, el agua y el viento para diferentes tipos de molinos. Pero nada más. Cuando vino la primera revolución industrial se comenzó a usar nuevamente este material que en ese momento se le llamó carbón para producir calor y ese calor producía vapor y el vapor era el que movía las máquinas alternativas. Pero ¿qué pasó? Ese carbón que estaba regresando a la Tierra comenzó a causar una gran contaminación ambiental, la que sigue. Cuando vino ya el uso del petróleo, en la segunda mitad del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ya la cosa fue a la loca. Comenzaron a explotar el petróleo y haciendo regresar a la atmósfera nuestra, o sea, en la atmósfera donde respiramos, todos esos gases venenosos que le tomó tanto tiempo a la Tierra para enterrarlos. Y comenzamos a afectar a lo que se llama el escudo o burbuja protectora que rodea la Tierra. Adelante. ¿Qué consecuencias ha traído esto? Cambios en la temperatura de la Tierra y el mar, sequías y diversos desastres naturales en todo el mundo. Adelante. Este enemigo invisible, al que hemos llamado gases de efecto invernadero, rompe el equilibrio del modelo actual de supervivencia y pone en riesgo cualquier forma de vida. Al decir cualquier forma de vida, estoy hablando de vegetales y animales, ¿eh? No solamente el ser humano. Por, por consiguiente, es urgente que busquemos fuentes de energía que no contaminen el ambiente. ¿Sí? Dicho sea de paso, acá es importante recalcar que la energía no es un derecho del ser humano, es una conquista. La energía, tal como la manejamos nosotros ahora, no ha venido del cielo. Nosotros la hemos encontrado, la hemos modificado, la hemos conquistado y hemos hecho de que trabaje para nosotros. Y para que vean ciertas proporciones, por ejemplo, el peso del cerebro humano es aproximadamente el 2% del peso del cuerpo y sin embargo controla todo. Ese es más o menos para que vean lo que la energía puede hacer, el control de la energía. Adelante. Esto ya se los dije, un hombre adulto tiene una capacidad energética equivalente a 50 watts, un caballo a 500. Claro que el hombre se las ingenió para hacer trabajar a los demás con la esclavitud, ¿no? Y hacía trabajar a otros, pero de todas maneras eso es lo que podían dar. Y una cosa también que es cierta es que los países ricos lo son porque consumen más energía, ¿ya? Y no lo contrario. Adelante. Muy bien. Las fuentes de energía vienen de la naturaleza. Hay dos grandes grupos de fuentes de energía. Las que se llaman renovables, en donde están todas las que ponemos a la izquierda, la solar, la eólica, la hidráulica. Las provenientes del mar, ahí agrupo a todas, ¿no? A la de las olas, la de las mareas, la geotérmica, el hidrógeno, la bioenergía, etcétera. Y las no renovables, como son los hidrocarburos, carbón, petróleo y gas, y la fisión nuclear. Dicho sea de paso, al hablar de las renovables, hay varias acá que su desarrollo todavía está muy embrionario, están recién comenzando. Posiblemente en el futuro tengan una gran importancia, pero en este momento todavía no tienen el peso que tienen las otras. Las más desarrolladas dentro de las renovables son la solar, la eólica y la hidráulica, por supuesto. Pero no hay que olvidarse que las tres energías renovables que acabo de nombrar dependen de factores no controlados por nosotros.
Por ejemplo, nosotros no sabemos cuándo va a haber sol o cuándo va a haber una nube que pase delante del sol o cuándo va a haber viento. Inclusive con el agua también hay problemas. Entonces, esas tres no pueden ser controlables por nosotros. Y al no ser controlables, no podemos, una empresa eléctrica, una empresa que genera electricidad, no puede decirle a sus clientes, hoy día no va a haber luz de 8 a 9 de la noche porque no ha habido sol, o porque no ha habido viento, o porque el agua no alcanzó. Entonces, las energías renovables son excelentes, pero como complemento de una energía estable y permanente. Dentro de las estables y permanentes están el carbón, petróleo, gas y la fisión nuclear. Pero las tres primeras, como ya les dije, ocasionan un problema tremendo en la contaminación ambiental. Entonces, adelante, ¿qué nos queda? Acá, como les decía, las energías renovables, primero se creyó que eran el problema, que iban a solucionar el problema. Pero en primer lugar, las energías renovables no son 100% limpias, porque cualquier energía que se vaya a usar tiene que considerarse desde la mina donde se sacó el material para hacer los paneles solares o para hacer las hélices de los molinos de viento, todo eso, entonces no son tan limpias, porque también hay contaminación ambiental en esos menesteres. Y por otro lado, el que ya les dije, en que no son controlables por nosotros. Adelante. Por eso que en este momento ya todos los grandes países, los que están más avanzados en el desarrollo nuclear, se han dado cuenta que pensar en una energía 100% renovable, por lo menos al día de hoy, es una utopía. Entre otras cosas, como ya les dije, porque no es controlable, pero además de que no son una garantía para mantener una energía de base necesaria las 24 horas del día y los 365 días del año. Adelante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto a lo largo de la exposición se van a dar cuenta de por qué les voy a decir esto, pero se los adelanto. En primer lugar, es conveniente que sepamos que todas las energías, todas, tienen algún inconveniente. Algunas que contaminan, otras que son muy peligrosas, otras que son muy caras, otras que son difíciles de extraer, otras que no se tienen. Por ejemplo, nosotros en la costa peruana podríamos tener energía mareomotriz, pero para que se pueda usar eficientemente la diferencia de mareas, tendríamos que tener una diferencia de mareas más o menos de 8 a 10 metros, cosa que no tenemos nunca en el Perú. En Panamá, por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegamos a Panamá, cuando salimos estábamos a la altura del muelle y cuando regresamos en la noche había que bajar como 20 escalones. Entonces la marea sí variaba bastante. Entonces hay algunas que no se pueden tener acá. Bueno, pero eso es importante que tengan que todas tienen algún inconveniente. Adelante. Por consiguiente, si todas tienen un inconveniente, tenemos que escoger la que cause menos problemas. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es la que da menos problemas? De toda la fuente de energía existente, solo existe una que no contamine el ambiente, vamos a demostrar dentro de un ratito, que está disponible en todo momento y que produce grandes cantidades de electricidad. Y esta es, como ya suponen, la energía nuclear de fisión. Ahí, la presentación de ella, por favor, ahí está. Está con amarillo para resaltar. Adelante, la que sigue. Bueno, para entender bien la energía nuclear y por qué se puede manejar, por qué podemos, por qué no es tan peligrosa como mucha gente cree, repasemos algo de física, ¿ya? Ahí ustedes ven una gráfico en donde está el núcleo al medio, el núcleo del átomo, y una serie de bolitas dando vueltas que se llaman los electrones, ¿no? Esta es la visión original que se tuvo del átomo. Después se comprobó de que no era así. Ya los átomos no están así dando órbitas, sino más parecen una mancha de abejas dando vueltas en conjunto. Pero sigamos. El átomo es la parte más pequeña en la que se puede dividir un elemento, sin que pierda sus propiedades.
Y cuando hablo de elementos, estoy hablando a todos los elementos que existen sobre la Tierra y los elementos producidos por el hombre. Dentro de un momento les voy a decir cuáles son y cuántos son. Adelante. Por ahora es necesario tener algunos conocimientos. Los elementos son desde el hidrógeno hasta el uranio. El hidrógeno, que tiene número atómico 1, y el uranio, que tiene un número atómico 92. Pero cada uno tiene un nombre y un número atómico único. Existen 118 elementos en el planeta. 92 se encuentran en estado natural y 26 han sido producidos por el hombre. ¿Y cómo se identifican? Poniéndoles un número atómico, que es nada más que la cantidad de protones que tiene el núcleo. ¿Qué cosas son los protones? Los elementos positivos, los componentes positivos de signo positivo del átomo. Y cada elemento entonces se identifica, como dije, con un nombre y un número atómico único. Adelante. Por otro lado, tenemos algo que se llama isótopos. Así como en la Tierra ustedes encuentran hombres grandes, chicos, medianos, de diferente talla, de diferente tamaño, así también dentro de un mismo, y todos son hombres, o todos son seres humanos, dentro de los elementos de la naturaleza, también hay lo que se llama isótopos, o sea, son los mismos elementos, pero que están más gorditos, pesan más. ¿Por qué? Porque tienen un elemento que descubrieron mucho después que el protón, lo descubrieron a mediados del siglo, en realidad en el treinta y tantos, 1930 y tantos, que se llama el neutrón. Este elemento no cambia en nada, no es ni positivo ni negativo, es neutro, no afecta en nada el funcionamiento químico, pero sí afecta sus propiedades de peso. Y por eso su masa atómica, que es la suma del protón más el neutrón, es lo que se llama el número de masa. Hay más de 3.000 isótopos descubiertos en este momento. O sea, por ejemplo, miren, el hidrógeno, que es el elemento más simple, tiene dos isótopos. El deuterio, que tiene un protón, un neutrón, o sea, tiene número de masa 2, y el tritio, que tiene un protón y dos neutrones. O sea, sigue teniendo un solo protón, pero tiene un neutrón más. Bueno, así todos los elementos tienen una gran cantidad de protones, perdón, de isótopos. Y el número de masa es nada más que la suma de los dos. Por ejemplo, en el uranio 235 hay 92 protones y 143 neutrones. Si suman 92 más 143 da 235. El uranio 238 sigue teniendo 92 protones, pero tiene 146 neutrones. O sea que pesa mucho más. Adelante. Los elementos de la naturaleza son de dos tipos: estables e inestables. El inestable también se le llama radioactivo. El estable es el elemento en que no pasa nada, es como si estuviera ahí encima de un escritorio y no afecta en nada a nadie. Pero el inestable, por otro lado, es el mismo elemento, pero que está emitiendo partículas o radiación. Vamos a dentro de un ratito qué cosa es lo que emiten. Adelante. Hay una cosa más ahí. Y esto es importante que lo sepan, porque muchas veces cuando uno habla de radioactivo, todos se mueren de miedo. Y sin embargo, en la naturaleza prácticamente todo es radioactivo, inclusive el cuerpo humano. Sin radiactividad no hay vida. ¿Y por qué les digo en el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene elementos radioactivos. El potasio, por ejemplo, un tipo de potasio que cuando uno se come un plátano está comiendo un material radioactivo. Entonces, está la radioactividad en todas partes, pero como es en pequeñas dosis, no hace ningún efecto. ¿Y por qué le digo que sin radioactividad no hay vida? Para comprobar esto, un grupo de científicos, esto lo han hecho este siglo, el siglo XXI, llevaron a una cueva en donde estaba cubierta completamente ajena a la radioactividad. O sea, estaba
no había radioactividad dentro de esa cueva porque lo habían cubierto de plomo y de acero y otras cosas, y llevaron unas bacterias. ¿Qué pasó con las bacterias? Se murieron todas. Esas mismas bacterias las sacaron nuevamente a la superficie y volvieron a revivir. Y las volvieron a meter y se volvieron a morir. Entonces, todavía no se ha explicado esto científicamente, pero por eso ahora les estoy diciendo, sin radioactividad no hay vida, o sea, es parte de nosotros. En el siglo VII, si no me equivoco, bueno, eso, eso se lo digo dentro de un momentito, porque tiene que ver con otra cosa. Adelante, con lo que sigue. Ahora, ¿qué emisiones tienen estos elementos que son radioactivos? Están constantemente emitiendo, ¿ya? Emiten lo que se llama partículas alfa. ¿Qué cosas son las partículas alfa? Nada más que dos protones y dos neutrones, que son equivalentes a un núcleo de helio, pero sin los electrones. O sea, es una, por más chiquitito que sea, es materia, ¿ya? La gran ventaja para podernos proteger de estas partículas alfa, suponiendo de que estemos delante de un elemento que esté emitiendo partículas alfa, nosotros ponemos una hoja de papel entre el emisor de partículas alfa y nosotros, y esa hoja de papel nos protege. ¿Por qué? Porque como es materia, no puede atravesar el papel. Y en muchos casos la piel humana es suficiente. Por eso que la partícula alfa es la menos peligrosa de todas. Después hay lo que se llaman las partículas beta. Adelante. Las partículas beta son nada más que electrones. O sea, son partículas muchísimo más chiquititas y por consiguiente pueden atravesar el papel, pero no pueden atravesar un libro, por ejemplo, o ropa gruesa. Entonces la partícula beta, que si bien son un poquito más penetrantes que las alfa, tampoco pueden hacernos mucho daño si vamos protegidos. Pero a las dos que vienen, sí. Las otras, estas que vienen ya no son materia, son radiaciones. Ya no son partículas, entonces son los rayos gamma, son radiaciones electromagnéticas de muy alta frecuencia, y los rayos X, que ya ustedes lo conocen, que es también una radiación electromagnética, también de muy alta frecuencia, pero menor que los rayos gamma. Por consiguiente, su poder de penetración es menor que los rayos gamma. Estas dos últimas son las más peligrosas cuando se habla de que alguien ha sido expuesto a una radiación magnética. Adelante. Ahora, esto es importante que lo entendamos. La física que ha estudiado durante muchísimos siglos todas las fuerzas que existían en la naturaleza. Y al final ha llegado a la conclusión de que solamente existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza, que son las siguientes. Adelante. La primera es la gravedad. La fuerza de la gravedad todos la sentimos, sabemos que es la que nos atrae al centro de la Tierra y por eso que no nos caemos de la Tierra. La fuerza electromagnética es la fuerza que mantiene al átomo unido. No se olviden que dentro del átomo existen partículas positivas, que son los protones, partículas negativas, que son los electrones, y ¿quién los mantiene unidos? Esta fuerza electromagnética. Dicho sea de paso, ya que hablamos de la fuerza electromagnética, creo que acá es importante dar a conocer la relevancia que tuvo un científico que ha sido olvidado por muchos. Porque si yo le pregunto a cualquier persona, dime el nombre de 3 físicos famosos, de los físicos más famosos de toda la historia, y van a decir seguramente Newton, que fue el que descubrió la fuerza de la gravedad, van a decir Einstein, que es uno de los más famosos, pero se olvidan del otro, el que, no digamos descubrió porque ya estaba descubierta, pero el que hizo todas las matemáticas relacionadas con la fuerza electromagnética. Y este es el físico que se llama James Clerk Maxwell, ya que es uno de los grandes científicos y grandes físicos de la historia. Bueno, gracias a él tenemos todo lo que es fuerza electromagnética. Y ustedes me dicen, ¿en dónde está? Bueno, prácticamente en todo. Cuando hablan por teléfono hay una fuerza electromagnética.
Cuando se mueve un motor hay una fuerza electromagnética. En fin, hasta las refrigeradoras de tu casa, la luz, cómo se genera, todo es electromagnético. Y el electromagnetismo fue el gran descubrimiento, la gran invención de la segunda revolución industrial. A raíz de eso, y nosotros hemos vivido prácticamente de la fuerza electromagnética todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, hasta que ya vino la tercera y cuarta revolución industrial que ha traído otras cosas, ¿no? Y después viene la fuerza nuclear fuerte. Dentro del núcleo, tal como les dije hace un momento, ¿qué cosa hay? Hay protones y neutrones. Los neutrones no tienen ninguna vela en este entierro porque son neutros, pero los protones son todos positivos. Y de acuerdo a lo que nos han enseñado en la universidad o en el colegio, las masas que son del mismo signo se repelen. Entonces, ¿qué pasaría en el núcleo? Todos los protones deberían salir disparados, pero sin embargo, se mantienen unidos. ¿Quién los une? La fuerza nuclear fuerte. Es la fuerza que es una fuerza tan grande que es la que hace que los protones los salgan disparados del núcleo. Y esta es la energía nuclear de la que estamos hablando. O sea, la fuerza nuclear fuerte es la energía nuclear. Y después existe la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la desintegración radioactiva de ciertos núcleos. Adelante. Muy bien, un paso más de física ya para pasar a otras cosas. ¿Qué cosa es la vida media? Resulta que la naturaleza no nos iba a presentar a nosotros la cosa tan fácil, pues no. No nos iba a presentar que íbamos a venir a hacer todo y ya estaba todo listo, no. Ha tenido que hacerla con un poco de dificultad. Y por eso que creó los elementos radioactivos. Pero un elemento radioactivo no es siempre radioactivo. Tiende a convertirse en elemento normal, estable. Entonces, se está usando una unidad de medida que se llama vida media, que es el tiempo necesario para que la actividad de una fuente radioactiva disminuya a la mitad de su valor anterior. Esto quiere decir que si la vida media es de un minuto, en un minuto, si antes medía como 10, en un minuto ya está en 5. En 2 minutos está en 2,5. En 3 minutos está en 1,25 y así sucesivamente. Entonces, esta unidad de medida es muy importante para determinar cuándo un elemento deja de ser radioactivo y se convierte en estable. Adelante. Por supuesto, esto se usa para medir el tiempo de demora de un elemento de pasar de inestable a estable. Y eso también es importante acordarse, porque uno dice, los elementos radioactivos son peligrosos, pero no se olviden que el elemento radiactivo nunca va a ser, mejor dicho, va a dejar de ser radioactivo con el tiempo. A diferencia de un elemento venenoso cualquiera, un elemento cualquiera que sea, ¿no? El cianuro, el ácido sulfúrico, el amoníaco, esos van a ser peligrosos siempre, porque eso no se modifica su peligrosidad. En el caso de los elementos radioactivos, poco a poco van a dejar de ser peligrosos. Sigue. Aquí hay un ejemplo de algunos isótopos y con su vida media. Por ejemplo, el hidrógeno 3, que como les dije se llama tritio, tiene una vida media de 12,3 años. El carbono 14 tiene una vida media de 5.700 años. Por eso es que el carbono 14 se utiliza para ver la antigüedad de un objeto que se encuentren. Por ejemplo, encuentran ¿qué te voy a decir? Una ruina antiquísima y quiere saberse de qué antigüedad es, utilizan el carbono 14 porque van a ver en qué estado de ionización se encuentra y podemos sacar exactamente, o con una aproximación bastante grande, qué antigüedad tiene ese elemento o ese artículo, ¿no? Algunos tienen días, otros segundos, por ejemplo, el plomo 211, 25 segundos. Acá hay uno que quería resaltar, el yodo 131 es 5,5 días. Después les voy a hablar
¿Por qué es importante esto? Pero sin embargo, por otro lado, hay elementos como el uranio 235 que tiene más o menos 7 por 10 a la 8 años. Eso estamos hablando de arriba de los 100 millones de años, ¿no? Bueno, habría que sacar exactamente la cuenta, estamos hablando de, sí, 100 millones de años. El radón, el radio, etcétera. Lo importante es que ya se tiene la vida media prácticamente de todos los isótopos que existen. Adelante. Bueno, ya después de esta clase rapidísima de física, vamos a ver qué pasa con un átomo de uranio 235.